Hola, ¿qué tal? Cuando nos viene una enfermedad, altera nuestras fuerzas, seguridades. Sentirnos vulnerables no es agradable. Miles de personas viven con sufrimiento y angustia la pandemia que nos asola. Los sanitarios en las UCIs, en urgencias o en atención primaria siguen al pie del cañón cuidando de los enfermos y apostando por la vida. Muchas veces solo ellos pueden acompañar al enfermo en su soledad o en su miedo. Con su comportamiento dignifican y están mandando al enfermo un mensaje: eres importante. Hablamos muchas veces del concepto de descarte, sobre él insiste el Papa Francisco cuando habla del abandono de ancianos, niños no nacidos, miedo a los inmigrantes, pero hay muchos modos de luchar contra el descarte y los hospitales hoy son un campo de batalla no solo contra la enfermedad del cuerpo, sino también contra la del abandono. Dios y la fe se nos cuela en las UCIs, en urgencias, sosteniendo a enfermos y a sanitarios. Quédense con nosotros. El 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra la 29ª Jornada Mundial del Enfermo. El Papa Francisco comparte sus reflexiones y nos pide tener en cuenta algunos aspectos. El mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo toma como tema inspirador el pasaje evangélico de Mateo, en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen pero no hacen. Una crítica beneficiosa, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía, cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único Padre. Ante la necesidad de un hermano, Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Nos propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. La enfermedad, subraya Francisco, siempre tiene un rostro, el de cada enfermo, también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. La pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios, pero al mismo tiempo ha puesto de relieve la entrega y la generosidad de una multitud silenciosa de hombres y mujeres que con profesionalidad, abnegación y amor al prójimo han cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Porque servir, afirma el Papa, significa cuidar a los frágiles de nuestra familia y sociedad. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Esta relación con la persona enferma, concluye el Santo Padre, encuentra una fuente inagotable de motivación y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres que se han sacrificado sirviendo a los enfermos. Para que haya una buena terapia en la enfermedad, el Papa Francisco señala que son decisivas la relación entre enfermo y médico y un enfoque integral. Les invitamos a conocer la lucha contra la pandemia a través de la vida y la fe de sanitarios como Paula, Paco o Inés. El esfuerzo físico al que están sometidos los sanitarios que trabajan en las UCIs desde que comenzó la pandemia queda muy lejos del personal. Se enfrentan a una situación sin precedentes, trabajan a diario con el dolor, pero lo que les está mostrando el COVID va mucho más allá. Es verdad que nosotros en la unidad en la que trabajamos estamos acostumbrados a acompañar a la muerte, ¿no? Al despedir a la gente que tenemos ingresada, pero en esta pandemia y en este tipo de enfermos se ha dado con más abundancia y eso a nivel personal también te va calando, ¿no? Son tiempos difíciles para todos los sanitarios que se encuentran en primera línea al pie del cañón. Está siendo, pues lo estamos viviendo con momentos muy desoladores, de muchas familias que están contagiándose y se contagian los padres, se contagian los hijos. Inés contacta telefónicamente con decenas de personas infectadas a lo largo del día. Los pacientes transmiten mucho miedo, están pasándolo muy mal, están sufriendo mucho y claro, pues sus preocupaciones también son las nuestras porque al fin y al cabo somos humanos y al final te lo llevas también en tu corazón, ¿no? Una atención telefónica desde la que también se coordinan otras acciones sociales si se detectan necesidades. Y si es necesario contactar con el trabajador social, pues le ofrecemos también ayuda para que puedan ir a casa a llevarles pues alimentos
medicación. Enfermos de COVID, especialmente mayores, que si son ingresados, viven en soledad esta experiencia. En cuanto en una casa hay un paciente COVID, el resto de la familia tiene que estar aislada. Entonces son pacientes que nos llegan desde extrahospitalaria, en ambulancia o bien con médicos o concertadas, pero vienen solos, vienen sin su familia. Ocasiones donde los sanitarios se convierten en ángeles de la guarda para sostener y acompañar al enfermo que vive con mucho miedo su enfermedad. Ahí intentamos tratarlos con cariño, hacerles ver que tampoco están solos y bueno, ahí estamos médicos, sobre todo enfermeros, también auxiliares, todo el mundo, porque entendemos que son pacientes que están enfermos, que están en situación vulnerable. Acompañamiento que debe salvar la distancia que crean los propios trajes de protección. Somos los únicos así a mano que tienen para desahogarse, los únicos a mano debajo de una capa de gorro, guantes, mascarillas, pantallas, bata, otra bata. En medio del dolor, muchos enfermos tratan de tranquilizar a sus propios familiares. Muy curioso ver que estando ellos enfermos, que estando ellos peor, pues también se preocupan más porque sus familias no lo pasen mal, porque estén bien y porque no se preocupen por ellos. Yo creo que los familiares también sufren mucho. Ten en cuenta que muchos abuelos lo ingresan en el hospital un día porque una neumonía y su familia se queda en casa recibiendo nada más que una llamada telefónica al día para decirle cómo está, pero no pueden estar allí al lado, al pie de la cama para ver cómo se siente, para desahogarse con ellos. Se viven situaciones donde la propia fe de enfermos y sanitarios también sale a relucir. Hay pacientes por los que incluso se rezan, hay pacientes que antes de atenderlos dicen, por favor, señor, ayúdame porque no sé muy bien qué hacer con él, no sé cómo voy a apañar esto. Y ellos a veces, sí, muchas veces rezan, muchísimas veces. Oración y sacramentos como el de la unción de enfermos. Se han dado sacramentos, se facilitan los EPIs a los sacerdotes, entran y se tienen que dar la unción de enfermos y ya está. Con todas las medidas y garantizando que estén bien, pero sí se les tiene que darse. A veces, enfermos y sanitarios son conscientes de que no hay posibilidad de recuperación. Se viven entonces la cercanía de la muerte. Hay que intentar, pues eso, apoyarlos y pues ofrecerles consuelo, ¿no? Darles también un poco de luz en medio de esta oscuridad que estamos viviendo y pues eso, que a nivel no solo tratar lo físico, sino también lo emocional y lo espiritual. Siempre en los últimos momentos, aunque la situación sea así, pero bueno, permitimos también a algún familiar que entre y los acompañe porque no dejamos de ser personas también. Dentro de la situación que hay, yo creo que no se debe de perder ese contacto al que estamos culturalmente tan acostumbrados y sobre todo también darle una dignidad de vida, pero también que tengan una etapa de últimos días, últimas horas, también digna y en base también a su espiritualidad y a la fe de cada uno. En medio de la oscuridad, los sanitarios responden poniendo en el centro a la persona y en la medida de lo posible tratan de estar cerca de los familiares, especialmente cuando deben enfrentarse a la pérdida y llevar algo de luz a los familiares en ese difícil momento. Su madre estuvo despierta y que luchó y que nunca se rindió y que no sufrió y darle la enhorabuena por la vida de su madre. Es una manera de apaciguar el dolor que encierra, ¿no? El sufrimiento de la pérdida. Siempre dedican una atención especial a todos los pacientes, ahora aún mayor, y esto acaba en agradecimiento. El agradecimiento de los familiares, del enfermo, porque eso nos ayuda a tener conciencia, ¿no? Más conciencia de que nuestro trabajo es importante. No solo el trabajo técnico, sino el que supone una entrega personal que muchos sanitarios viven con auténtica vocación apoyados en la fe. Es muy importante que no perdamos ahora la fe. Yo creo los cristianos y los que tenemos fe es un momento para demostrar pues eso, que aunque no entendamos muchas veces por qué pasan estas cosas, pero vivirlos con esperanza. Ha ayudado a unir mucho a las familias también y a darte cuenta de lo que de verdad importa, que realmente no es lo material, simplemente es el cariño,
en la familia, en la amistad, y yo creo que también nos ha ayudado a acercarnos mucho más a Dios de lo que estábamos antes. La atención a los enfermos reforzada con la fe. El Evangelio de este domingo nos habla de la relación de Jesús con un leproso, una enfermedad también contagiosa. En la curación del enfermo busca también despertar la fe de esa persona. Oímos la reflexión de don José Manuel Lorca Planes. Un saludo muy especial en este domingo que el Señor nos regala. Vamos a ver, hemos visto en estos días, en estos domingos, cómo el Señor habla y cura, cómo el Señor tiene poder y se acerca a nosotros, y cómo la autoridad del Señor llega al corazón de la gente con sus palabras. En esta ocasión, la liturgia nos presenta pues un tema de una actualidad brutal. Y resulta que se le presenta a Jesús un leproso, una persona con una enfermedad bastante delicada. Bueno, pues quiero decirles una cosa. Hemos estado viendo que las curaciones en Jesús son pues fruto de la gracia de Dios y del poder de Dios. Pero no las va vendiendo, ni las va regalando, ni va haciendo así como a tontas y a locas, sino que necesitan una respuesta. Cuando la gente va buscando a Jesús para ser curado, Dios le pide una respuesta, la respuesta de la fe. Si no hay fe, no habrá curaciones. La fe es la experiencia que necesita como respuesta esta invitación de Dios que te regala todo, porque Dios para ti tiene las puertas abiertas y los oídos atentos. Así es Dios. La curación va acompañada, pues, de la fe. El leproso, en esta ocasión, se fió de Dios, pero aquellos que le llevaban a la gente también iban porque se fiaban de Jesús, tenían confianza de que Jesús les curaría. Bueno, veamos que la sanación es un don de Dios, un regalo de Dios, una obra de Dios. Y Jesús aprovecha al mismo tiempo la curación no para ponerse una medalla y decir qué maravilloso soy y qué poder tengo, no. Utiliza estos signos para catequizar. ¿Y cuál era el término de la catequesis de Jesús? Pues el enfermo es un hijo de Dios y Dios cuida de sus hijos. Que el Señor trata con ternura a todos. Y en tercer lugar, que la misericordia de Dios es infinita y que su poder alcanza cualquier realidad que le pidamos. Así es Dios. Veamos el caso del leproso. Este hombre que no voy a describir lo que es la lepra, pero ustedes se imaginan que es verdaderamente lamentable la situación por la que pasaba esta persona y todos los que estaban como él. La propia ley impedía a la gente acercarse a ellos, la ley, y luego ellos tenían obligación de hacer ruidos para que la gente al verlos no se acercara. Imagínense que no es el problema de una enfermedad, sino que llevaba consigo, arrastrándolo, el estar solos. Y así es como vivían prácticamente esta gente, alejados de todos. No tenían curación, ni habían medicinas para ellos, pero al mismo tiempo estaban sin familia, sin pueblo y desterrados. Esa era la realidad de esta gente, porque además eran sumamente contagiosos. Tenían que apartarse radicalmente de ellos. ¿A qué nos suena también esto? Porque quizás alrededor nuestro también el fenómeno de la lepra, que afortunadamente está superada, pues puede estar activándose en otro tipo de lepras. Pero Jesús, fíjense lo que son las cosas. Con su poder se acercó a este hombre. No se podía, pero él se acerca y le pone las manos sobre la cabeza. ¡Qué atrevimiento! Y ahí está Jesús. Y lo curó.
su piel se volvió limpia. Esta es la grandeza de Dios. Jesús salta la frontera de la ley y nos manifiesta lo que puede hacer el amor de Dios. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Y nosotros dudando, siendo frágiles en nuestra fe? ¿Por qué no nos arrastramos ya rápidamente corriendo hacia Jesús? Fíate de Él, porque es lo que necesitas. Y si lo necesitas, no tengas miedo. Dile a Jesús: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Evangelio de hoy es duro, lo hemos visto, pero al mismo tiempo está planteando por la dureza un problema de desamor. Se aparta a la gente con una crueldad grande ante enfermedades serias, es evidente, pero tenemos un arreglo, hay arreglo para esto. Y en el caso del Evangelio de hoy nos dicen: el arreglo es ir a Jesús. Jesús cura y Jesús sana. La mano de Jesús sobre tu cabeza te sanará. Que tengas un feliz domingo. Jesús cura y sana directamente o a través de otras personas. Ante este virus contagioso, la solidaridad, como vemos, desde diferentes ámbitos se pone en marcha. Desde la ONG católica Manos Unidas siguen empeñados en la lucha contra el hambre, la desigualdad y la exclusión, especialmente en lugares pobres. La solidaridad también es contagiosa. Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Es el lema de la campaña número 62 de la organización Manos Unidas. Una campaña que ahora más que nunca requiere de apoyo y colaboración por parte de todos los ciudadanos. Estamos viviendo unos tiempos y unos momentos en que si aquí lo pasamos regular, nos podemos imaginar en esos países que si no tienen agua para beber, y algo fundamental es lavarse las manos, ya me explicarán ustedes. Manos Unidas cuenta actualmente con más de 72.000 socios y 72 delegaciones, una cifra que en época de pandemia es insuficiente para poder abastecer con alimentos a los países más desfavorecidos. ¿Cómo podemos ayudar? Haciéndose socio, que se pueden hacer aportaciones cuando uno quiera, o puede decidir una vez al trimestre, o puede decidir cada mes. Solidaridad que los murcianos siempre demuestran, hasta en los momentos más difíciles. Verdaderamente Murcia es solidaria. La situación es cada vez más grave en países subdesarrollados donde el COVID es simplemente un problema más al que combatir. ¿Y tienen miedo al coronavirus? Dice no, al hambre. No nos mata el coronavirus, nos va a matar la falta de alimentación. Una sencilla contribución para nosotros es una gran ayuda para ellos, ayuda que la pandemia ha dificultado, pero por la que debemos seguir luchando. Más abandonados, más desfavorecidos, más empobrecidos, trabajamos por el bien común. Durante el mes de febrero iremos conociendo diferentes organizaciones que promueven el voluntariado, favoreciendo el compromiso social. Se van preparando las jornadas de caridad y voluntariado. Este año la UCAM organiza la edición número 20. Hoy queremos conocer el trabajo del Banco de Alimentos. Luchar contra el hambre y el despilfarro de comida es el objetivo del Banco de Alimentos del Segura, una organización benéfica sin ánimo de lucro que despliega sus brazos en Murcia gracias a la colaboración de los voluntarios. Dentro de la actividad general que tenemos, que es la de recoger alimentos, almacenar y distribuir, pues continuamente tenemos que estar trabajando todos los días haciendo pedidos para entregar a las entidades benéficas. Entonces la realización de estos pedidos implica una necesidad de colaboración de personal que debido a los pocos voluntarios que somos en el banco realizando esta labor, pues necesitamos personal que nos ayude en la realización de estos pedidos. Ayudan a más de 55.000 personas al año gracias a la implicación de unos 20 voluntarios estables. Bueno, mi proceso como voluntario del Banco de Alimentos empezó hace 3 años, después de la jubilación. Los voluntarios, la mayoría o muchos somos personas jubiladas, no tienen ya responsabilidad de horarios, de trabajo y demás.
y desde hace 3 años pues decidí entrar en el Banco de Alimentos porque por mi trabajo anterior siempre me había dedicado a ayudar a la gente, a la sociedad en general, y esto era una especie de forma de seguir trabajando para los demás. Yo entré también hace 3 años, yo entré en una gran recogida, entré para clasificar en el almacén, estuve clasificando ahí 3 días, me gustó y entonces dije, bueno, a ver si puedo colaborar de alguna otra manera. Entonces volví, bueno, estuve allí haciendo cositas, hasta que al final pues me ubicaron en el sitio que estoy, que yo llevo las relaciones empresariales externas. La pandemia ha provocado una reducción de los voluntarios justo cuando más se necesitan. El tema del COVID ha representado un reto muy importante para el banco, ya que el primer problema que nos creó es que, como todos los voluntarios, la mayoría, al ser estables, porque son jubilados o prejubilados. Entonces implica que forman parte del grupo de riesgo, que cuando hubo el confinamiento, pues todos se tuvieron que quedar en sus casas, con lo cual realmente en el banco solo pudieron estar trabajando 5 personas, 4 eran contratadas y un representante de la dirección. Al mismo tiempo, había una mayor necesidad de reparto. Entonces, ¿qué ocurrió? El trabajo aumentó considerablemente debido a las grandes donaciones de las empresas y de particulares, pues hubo que rápidamente contactar con voluntarios, una base de voluntarios que teníamos, pero claro, tenían que ser voluntarios jóvenes que pudieran ir a trabajar al banco, que no tuvieran ningún problema con el confinamiento, y hubo que echar manos de ellos porque si no, no hubiéramos podido sacar el trabajo. La situación dramática de muchas familias ha despertado la solidaridad de bastantes instituciones en forma de nuevas donaciones. Gracias a Dios, aunque eso ha representado un trabajo enorme para nosotros, pero hay que agradecerlo porque ha implicado el que todas las donaciones que han realizado tanto empresas, instituciones como particulares han logrado que hayamos podido estar a la altura de la necesidad que en ese momento había en la sociedad murciana. Nos pusimos en contacto con la UCAM, otras empresas, pero una de ellas la UCAM, bueno, conmigo fabuloso, se portaron muy bien y tienen una calle allí, apadrinan una calle que la tenemos allí en el banco y ya les he dicho que espero contar que sigan apadrinando esa calle por más años. Calles y estanterías de un almacén que proporciona alimentos a numerosas entidades benéficas. Nosotros atendemos a unas 200 entidades benéficas. Digamos que nuestro principal cliente, por hablar en términos empresariales, sería Cáritas parroquiales. También trabajamos para comedores sociales, residencias de ancianos, asociaciones de inmigrantes, casas cuna, etcétera. Cada año las jornadas de caridad y voluntariado de la UCAM les ayuda a poder mostrar su trabajo a la sociedad como un altavoz a través del cual apelar a la conciencia solidaria de los ciudadanos. Fundamental, esto para nosotros es fundamental, estas colaboraciones, porque implican el que la gente nos vaya conociendo y colabore con nosotros, porque claro, hasta prácticamente antes del COVID, pues realmente no éramos muy conocidos el Banco de Alimentos, entonces la colaboración realmente era un poco reducida. Pero a partir del COVID y de toda la publicidad que hemos tenido, y gracias por supuesto a vosotros también, pues la gente ya nos conoce y colabora más con nosotros. Y me parece genial que se diversifique no solamente en el aspecto docente, sino también en el aspecto social, y que apoye a entidades como la nuestra, a ONG como la nuestra, y nos haga un poco de portavoz, ¿no?, para que la sociedad nos conozca y la sociedad sepa de qué va esto y pueda colaborar con nosotros. El año pasado estuvimos por primera vez en la feria de voluntariado, que no habíamos estado, una experiencia muy bonita, a mí me encantó. Estuvimos también en la de Cartagena. Unas jornadas y una muestra que este año se lleva a cabo de modo virtual y que da visibilidad a un proyecto donde la solidaridad forma parte del ADN de sus voluntarios, personas con una gran implicación. Hasta que la salud lo permita, digamos, gracias a Dios, pues mi salud lo permite, pues pueden ser de forma indefinida. Igual algún día tengo que elegir entre familia y banco, pero espero que eso no vaya a ocurrir nunca. La solidaridad atiende también a personas con dificultades para la vivienda. Evitar que ninguna familia se quede sin hogar. Ese es el objetivo que persigue el Gobierno regional con un conjunto de ayudas canalizadas a través de ONGs como Cáritas o Jesús Abandonado.
469 familias ya se han visto beneficiadas en la región por las ayudas de auxilio social impulsadas por el gobierno regional, que buscan ayudar a los más vulnerables, a quienes la pandemia está poniendo en peligro mantener su hogar. El balance que presentamos hoy: ya se han visto beneficiadas nada menos que 469 familias, con un importe gastado de más de 505.000 euros en ese auxilio social que se ha visto materializado en que esas familias, esas 469 familias, no han perdido su hogar gracias a esta ayuda. Ayudas que han sido canalizadas a través de las ONGs Cáritas Interparroquial, Jesús Abandonado y Columbares. Sin duda son momentos muy difíciles para todos, que nos están haciendo sufrir a todos. Una de las actitudes que más hemos vivido, que estamos viviendo y que no vamos a poder olvidar nunca, es la caridad fraterna, el sentimiento de amor, de ayuda, de protección de los unos por los otros. Durante esta pandemia los hogares se han convertido en el lugar donde protegemos a nuestros seres queridos, donde nos sentimos seguros y donde más podemos luchar contra el virus. Garantizar un hogar para todas las familias de la región es el objetivo que persigue el Ejecutivo Regional. Iniciamos durante el confinamiento eximiendo de alquiler a todas esas familias en las viviendas sociales. También hemos dado la oportunidad a todas aquellas familias que llevan pagando religiosamente sus alquileres de viviendas sociales durante 25 años, la oportunidad de convertirse en propietarios de esas viviendas. Hemos incrementado en 28 viviendas el parque de vivienda social para personas sin hogar. Y también hemos gastado más de 13,7 millones de euros en reparaciones de viviendas sociales en los últimos 10 años. Todo un conjunto de medidas para mejorar las condiciones de vida de los colectivos menos favorecidos. Toda persona es importante. El milagro de la vida a veces llega sin ser esperada. En la Asociación Red Madres saben el drama de muchas mujeres que se enfrentan a un embarazo imprevisto. Sus voluntarias ofrecen un apoyo extra para ayudar a mujeres en situación vulnerable a seguir adelante. Ahora nos piden ayuda para seguir ayudando. Más de 200 mujeres acudieron a la Asociación Red Madre en 2020 buscando su apoyo en un momento muy complicado para ellas. Seguir acompañando y seguir asesorando a toda aquella mujer que tiene un embarazo imprevisto y tiene dudas para seguir adelante. De diferentes edades, vienen incluso hasta menores de edad, pero el rasgo fundamental de edad, más o menos, que suelen venir son unos 20 y tantos, ese es el 24, 25, por ahí, es el grueso, es la media fundamental. Y estas han sido las actuaciones que juntas han llevado a cabo. Primero es el asesoramiento de aquella mujer que nos llama, que quiere seguir adelante con el embarazo, pero simplemente pues quiere un asesoramiento en cuanto a ayuda. Ayudas económicas, ayudas sociales, y luego está el otro tramo, que es aquella mujer que nos llama y que tiene muchísimas dudas para seguir adelante porque se está planteando el aborto, quieren tenerlo pero ven muy complicado su salida. Un año que ha estado marcado por la pandemia y que ha supuesto un esfuerzo extra porque la situación de estas mujeres era aún más complicada. Todo lo ha puesto patas arriba y nosotros teníamos un tipo de perfil de mujer que venía anteriormente, antes de la pandemia, y que nos solicitaba o nos demandaba una serie de productos o de materiales para ese bebé. A raíz de la pandemia, lo que nos hemos visto obligadas es a tener que aumentar esa ayuda material, pero no solamente para su bebé, sino que también hemos tenido que aumentar lo que es la ayuda con alimentos básicos. Por ello lanzan una campaña para captar socios y animar a la población. No solamente pedimos dinero o socios para nuestra asociación, no por las madres, sino también porque tenemos una serie de gastos fijos a lo largo del mes que tenemos que pagar. Tenemos que pagar un alquiler de una sede en la que ellas vienen aquí para que nosotras podamos atenderlas. A colaborar para que estas mujeres nunca estén solas. Y llegamos al final de este programa. Les recordamos que mañana jueves 11 de febrero a las 7:30 de la tarde, en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, esta casa emite la Santa Misa en atención a todos los enfermos. La solidaridad o la caridad, como nos gusta decir a los creyentes, se pone en juego en situaciones de pobreza, de hambre y de enfermedad. Podemos preguntar a Dios, como dice la canción de Laura Pausini y Biagio Antonacci, ¿dónde está el valor de seguir adelante? Los testimonios de tantos sanitarios que con su fe saben encontrar a Dios en el enfermo y mirarle con dignidad
y nos hacen mirar a nosotros con esperanza esta difícil situación y el futuro que se nos plantea. El cariño y entrega que muestran les hace importantes. Con la mirada en Nuestra Señora de Lourdes y en tantos enfermos cuyas vidas son importantes, nos despedimos hoy. Nos vemos la semana que viene. Sean felices.